Empezaríamos esta mesa de perspectivas de la innovación 3 con la intervención de Yelis Vania Esparza Moctezuma, de la Maestría en Administración de la Tecnología de la UNAM, y su ponencia es Historia de la Tecnología Mesoamericana desde una perspectiva social. Adelante, por favor. Gracias, muy amable. Les voy a presentar. El trabajo que voy a presentar el día de hoy, buenos días a todos, es el protocolo en la modalidad de protocolo de tesis. El protocolo de tesis tiene el nombre del fenómeno tecnológico en Mesoamérica en el periodo posclásico y como ya lo habían mencionado, pertenece a la maestría en Administración de la Tecnología de la UNAM y mi asesor es el doctor Javier Haas. Empezaré por hablar acerca del planteamiento del problema, empezando porque pues las ciencias sociales realmente se han ocupado poco acerca del tema de la tecnología en general, y pues apenas algunas subdisciplinas como la sociología, la antropología, la filosofía y la economía pues han focalizado el análisis de la tecnología en una dimensión de la existencia humana, ¿no? La historia de la tecnología, bueno, pues ha sido un tema poco abordado en nuestro país y en general en América Latina. Y bueno, el tema, aunque es escaso en México, existe, pero particularmente en este periodo de lo que es antes de la colonia, pues básicamente no hay trabajos desde la perspectiva de la tecnología, ¿no? De estudios de ciencia y tecnología. Y bueno, pues también hemos visto que como una parte del problema es que la historia de la tecnología pues ha sido generalmente a partir de términos económicos y de mercado, y poco se ha abordado desde aspectos sociales y culturales, por lo cual creemos que es necesario contribuir a estudios de esta índole, ¿no? El fenómeno tecnológico para el caso de las culturas mesoamericanas, pues sí me gustaría comentar que se va a abordar desde pensamientos occidentales y que no siempre es la mejor forma teórica, sobre todo teórica o epistemológica. Y bueno, la vamos a abordar acá, entonces tomando en cuenta en que probablemente no dé una explicación tan amplia del fenómeno, dado que pues son pensamientos occidentales, y creemos que además pues esto va a contribuir a la explicación del fenómeno, a argumentar que sí existía tecnología en Mesoamérica, ¿no? Contrario a los pensamientos pues justamente occidentales, a Mesoamérica se le consideró pues no civilizada o donde pues no existía por mucho menos o se considera que existía la tecnología. Los objetivos de este estudio en primer lugar es elaborar un estado del arte de la historia de la tecnología en Mesoamérica, hacer un análisis del fenómeno tecnológico de Mesoamérica desde esta perspectiva de estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Se seleccionarán algunos ejemplos de aspectos de la tecnología o áreas como son la arquitectura, la astronomía y la matemática, que van de la mano, la metalurgia y la obra hidráulica. Todos estos en la época posclásica, que ya lo explicaré ahorita un poco más, en Mesoamérica, y para contribuir a explicar el fenómeno tecnológico. Una vez que los tengamos identificados, pues comparar estos ejemplos con otras culturas. La pregunta de investigación, bueno, pues es tratar de explicar cómo fueron los avances de la arquitectura, como he mencionado, la hidráulica,
la astronomía y la matemática, la metalurgia, en la época del posclásico tardío, comparados con las culturas del siglo XV y XVI. Y bueno, aquí voy a tener un poquito, primer lugar, ¿dónde está el posclásico, no? El posclásico tardío en particular está alrededor de los 1200 antes de nuestra era hasta el 1500 después de Cristo, ¿no? Que es justamente cuando pues llegan los españoles y termina, pues hasta ahí llega la cultura mesoamericana. ¿Por qué por eso culturas del siglo XV y XVI? Pues porque es 1521 apenas es el inicio del siglo XVI y entonces tomaremos también algunos ejemplos de parte del siglo XV, ¿no? Finales del siglo XV. La arquitectura, por ejemplo, pues habrá algunos ejemplos que tomaremos principalmente de los mexicas de la zona central, ya que son un buen ejemplo para hablar de estos avances de arquitectura y también de la obra hidráulica hasta dónde se realizó, cuál fue, digamos, los máximos logros en estas áreas. Dentro de lo que es la astronomía, pues algunos ejemplos de observatorios, y astronomía y matemática van de la mano porque para la concepción mesoamericana, pues estas realmente así se desarrollaron de la mano, ¿no? Astronomía y matemática. Y bueno, finalmente la metalurgia, pues se hablará de la parte de occidente de Mesoamérica, que en particular se refiere a Michoacán, a los tarascos, que realmente también ellos lograron avances en esta área. También el concepto de Mesoamérica fue acuñado por Kirchhoff, fue entendido como una superárea cultural que pues tenía límites geográficos, y Kirchhoff tomó básicamente dos variables para tratar de definir la Mesoamérica, y lo hizo a través de lo que era la composición étnica y también los caracteres culturales, en los cuales aquí en estos caracteres culturales incluso menciona algunos elementos tecnológicos, ¿no? Y bueno, este concepto de Mesoamérica también él dice que pues fue variando a través del tiempo, las fronteras, ¿no? La extensión geográfica fueron modificándose, pero para lo que él da como definición en ese momento, está considerando la extensión geográfica al momento de la conquista, ¿no? Lo cual pues nos sirve porque estamos marcando este periodo que sería el posclásico. Y acerca de la conceptualización, me parece importante mencionar que conocimiento se considera pues una manifestación de la inteligencia del hombre, que pues refleja, como lo dicen Coronel Caso, su quehacer, actuar, pensar, creer y sentir. Que las esferas del conocimiento pues abarcan ámbitos de la actividad del hombre, entonces esto pues nos ayuda también a poder explicar el fenómeno. Y la parte de tecnología, que también generalmente en los estudios de tecnología, fuera de los estudios de historia de la tecnología, se concibe a la tecnología de la mano de la ciencia. Pero recordemos que para el siglo XVI todavía no había ciencia, no existía, de hecho, en una época, digamos, de oscurantismo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos explicar fenómenos tecnológicos si no existía la ciencia? Entonces, para poder comprender cómo lo vamos a abordar, pues es considerando que la tecnología es más antigua que la ciencia, no necesariamente va de la mano, y que pues solamente esto nos permitiría poder explicar fenómenos como arquitectura monumental
de la antigüedad en general de todas las culturas, de otros aspectos tecnológicos como los molinos de viento, bombas de agua, eso en la zona de Europa, y otros tantos como en China, ¿no? Que hubo avances tecnológicos importantes, que pues de otra forma, ¿cómo lo explicaríamos, no? Entonces entendemos a la tecnología como algo que precede a la ciencia. La metodología que vamos a utilizar, pues es primero realizar un estado del arte, de lo que hay acerca de la historia de la tecnología mesoamericana. Es una consulta posterior de fuentes que son de diversos ámbitos, como es la arqueología, la etnohistoria, la historia y bueno, pues cualquier otros estudios que tengan que ver con ello. Y para que al final hacer un análisis comparativo de los ejemplos que antes mencioné, de las áreas que antes mencioné, y poder llegar a conclusiones. El marco teórico es otra parte que es importante mencionar. El marco teórico, digamos que para lo que es los estudios de la tecnología, clásicamente se ha dividido con dos corrientes de pensamiento, que es la determinista y la constructivista. La tecnología vista desde la visión determinista, pues la explica como una variable independiente, que es un proceso lineal y pues que determina los aspectos sociales. En general contribuye al progreso de la humanidad y esto deriva de las corrientes deterministas. También mencionar que se genera esta corriente determinista en la idea de la modernidad, del progreso, de que el progreso nos traerá bienestar, etcétera. Y eso es lo que abarca prácticamente la corriente teórica determinista. Por el otro lado tenemos al constructivismo, que explica que la tecnología pues es una relación recíproca entre tecnología y sociedad. Esta explicación de la tecnología toma elementos sociales y culturales, que además pues hace que veamos como más ampliamente el fenómeno tecnológico y los cuales la tecnología configura la cultura, sus formas de proceder y actuar socialmente. Los constructivistas pues estarían, digamos que enmarcados en un pensamiento contrario al determinismo, que es llamado posmodernismo. 3 minutos. Sí. El constructivismo, nada más para un poquito ahondar, es el enfoque que tiende a pensar a la tecnología dentro del marco de sistemas de redes en los que los componentes sociales pues modelan o construyen el resultado técnico, ¿no? No es, todo es una interacción constante y además compleja, y que además puede influir valores culturales e institucionales. Y nos dice Cutcliffe que también destaca la elección humana y la contingencia, y pues es contrario a lo que decía yo, pues un pensamiento tecnológico linealmente determinista. Y por lo tanto, se considera que es esta corriente la que pudiera dar una mejor explicación del fenómeno de la tecnología mesoamericana. Y pues eso es todo. Aquí está la bibliografía. Bueno, pues yo lo había calculado para 10 minutos, entonces termino. Muchas gracias. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias. Maribel, no sé si prefieras comentar hasta el final de todas las presentaciones o prefieras hacer intervenciones breves después de cada una de ellas. Creo yo que puede ser un poco más provechoso si fuera al final de cada una para que no se perdiera, y el objetivo es contribuir
a cada alumno. Entonces, ¿cuánto tiempo podría tener? ¿5 minutos? ¿3 minutos? Serían 3 minutos después de cada participación. Ok, 3 minutos, lo que le pueda yo ayudar. Este, bien, Vania, Vania, tu trabajo me parece muy interesante. Me parece que sí hay necesidad de introducirnos mucho en la parte del desarrollo técnico científico en Mesoamérica. Se me haría muy interesante ver tus resultados. Pero tengo una duda, si no la tecnología es lo mismo que técnica, porque si bien tenemos las construcciones desde la arquitectura, la astronomía, la producción agrícola, la hidráulica, existen, ¿no? Pero tu conceptualización desde el constructivismo no acaba de definir el concepto de tecnología que, hasta donde yo entiendo, intentas aplicar desde una perspectiva cultural. No quedó claro cuál es tu concepto de tecnología y no quedó claro cuáles son las variables que vas a analizar para demostrar esto que dices, que quieres hacer un análisis desde elementos culturales, ya para demostrar que hay tecnología, que es lo que me parece interesante en tu trabajo, ¿no? Seguramente has leído a Bernal y él dice, ¿no? Hay elementos técnicos y describe los elementos técnicos desde la prehistoria y hasta la edad moderna, pero no queda claro exactamente, porque pareciera ser que se confunde, que tu concepto de tecnología vaya firme, ya que autores como Bernal o como Augusto Maya, que también hablan de la fragilidad ambiental de la cultura y que abordan este aspecto sociocultural que tú quieres, no necesariamente hablan de tecnología. Entonces, yo creo que tienes aquí un gran reto, porque tendrías que primero definir exactamente qué estás entendiendo por tecnología, que yo no entendí tu concepto de tecnología. Entiendo las dos corrientes, ¿no? La determinista y la constructivista, y dices que te vas por la constructivista, pero la definición que tienes sobre tecnología no me queda claro cuáles son las variables que vas a utilizar para demostrar que hay tecnología en esta época mesoamericana, sobre todo en el periodo posclásico, ¿no? O sea, no queda claro cómo lo vas a hacer, ni qué variables o qué categorías son las que vas a utilizar para demostrar esta tesis de la tecnología en este periodo. Entonces, te lo dejo por si es importante para ti refrendar esta Claro, muchas postura, gracias. y te recomendaría que revisaras el documento de Augusto Maya, que es la fragilidad ambiental de la cultura, que hace un recorrido exactamente cultural del desarrollo de la tecnología en el mundo, y hay una parte específica desarrollada para América Latina y Mesoamérica. Profesora Adalberto, es todo. Espero no haberme pasado. No, estamos muy bien, estamos muy bien. Muchísimas gracias. Ok, Bueno, muchas pues gracias. muy bien. Entonces pasamos a la siguiente participación, que sería la de Daniel Yavín Jiménez Padilla, de la maestría en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la UAM. Y él nos va a presentar sobre capacidades de absorción y tecnológicas en pymes mexicanas, el caso de Grupo Rosetta. Adelante, Daniel. Hola, buenos días. Ya están viendo mi presentación, ¿verdad?
Ya. Ok, Si la gustas poner en modo de presentación para que lo veamos. Sí, sí se ve. listo. Bueno, antes de empezar, quisiera hacer algo puntual. En estos días que hemos presentado trabajos, pues cambió un poquito el tema, el caso de estudio, pero sigue siendo el mismo enfoque, ¿vale? Entonces, vamos a tener una diferencia de lo que inscribí, pero realmente lo único que cambia es el estudio de caso, la empresa seleccionada, ¿vale? Y pues entonces me presento, mi nombre es Daniel Yavín Jiménez, soy maestrante de la maestría ya mencionada, y pues voy a presentarles en la modalidad de protocolo de ICR, y pues mis asesores son parte del núcleo de profesores de la maestría. Y bueno, para comenzar voy a presentarles el planteamiento del problema. Tengo aquí 3 elementos que consideré importantes como pieza fundamental para la investigación. Y la primera sería la importancia que tienen las pymes para nuestro país. Tenemos algunos datos que resaltar en este sentido. Por ejemplo, la encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, nos dice que al menos hasta 2019, para nuestro país las pymes representaban 4.2 millones de unidades económicas. Y a su vez, pues el 75% de los empleos formales estaban acaparados por este tipo de empresas. Y pues para la importancia económica representan al menos el 65% del PIB nacional. Esto pues nos da a grandes rasgos una mirada sobre la importancia que tienen estas pequeñas y medianas empresas para nuestro país y la importancia después de que analicemos sus problemáticas, entre las cuales algunos autores nos mencionan que la creación de puestos de trabajo podría presentarse como uno de los mayores retos que tienen a afrontar las pymes, debido a que pues muchas veces no cuentan con los recursos tanto económicos o capacidades en ese sentido, por ejemplo, tecnológicas u organizacionales, para poder acrecentar el número de empleados que pueden estar teniendo un trabajo fijo. Por otra parte, pues nos ayudan a evitar la informalidad, puesto que sabemos a priori que en nuestro país este fenómeno de la informalidad pues, afecta mucho a los empleos formales. Entonces, pues el hecho de que existan las pymes pues nos ayuda a remediar un poquito el desempleo y pues esta diferencia entre los núcleos sociales de nuestro país. Y pues estos efectos se han visto un poco agobiados por el efecto de la pandemia, porque pues las empresas pasaron de unos días a otros a una incapacidad para poder vender nuevos productos, el cierre de sus negocios, la baja afluencia de las personas, el efecto nocivo del virus en la economía. Y esto también nos lleva a otros trabajos que han hablado sobre cómo es que las pymes tienen problemáticas más allá de lo que el ambiente les hace abordar. Por ejemplo, las bajas capacidades competitivas que ya planteaba, otras más en la implementación de procesos productivos esbeltos, es decir, que las pymes se enfoquen solamente en los procesos clave de su producto y dejen de lado lo que les quita el tiempo, ¿no? Y otra parte más importante, que será la gestión del conocimiento. Esto podemos verlo, por ejemplo, en procesos de capacitación, con los cuales las pymes pues, puedan hacer que sus empleados sean profesionistas más capaces para afrontar los retos que les supone sus puestos de trabajo. Entonces, estos son los lineamientos de la problemática que estoy buscando que se atiendan mediante la investigación. Y ahora pasamos a hablar sobre... perdón, se regresó. Ok, ya pasó. Al objetivo que... Están viendo que se regresa, ¿verdad? Ya, creo que ya se quedó. En efecto, ahí vemos el objetivo. Otra vez la portada. Sí, no sé qué le pasa. Bueno, creo que ya. Bueno, el objetivo de la investigación es analizar la relación entre las capacidades de absorción y las capacidades tecnológicas en el desarrollo de nuevos servicios por parte de la empresa en el contexto de la pandemia. Lo que vamos a ver más adelante, pues nos va a dejar quizá un poco más claro el objetivo. Sobre la pregunta de investigación que va a guiar la investigación, es cómo han influido las capacidades de absorción y las capacidades tecnológicas en el desarrollo de nuevos servicios durante la pandemia. Y como un mecanismo para hacer una proposición hasta este momento de la construcción del protocolo, sería que las pymes que mejor logran relacionar estas capacidades, tanto, es decir, las capacidades de absorción y las capacidades tecnológicas, responderán de mejor manera a los retos que les ha supuesto la pandemia. Ahora, pues, la parte, digamos, más sólida de la investigación, pues donde se fundamenta, es el marco teórico, al que he llamado al menos en este momento una aproximación, porque no me voy a detener a explorar todos los autores o los conceptos que me pudieran ayudar, sino quizá los que considero que son más centrales.
El primero de estos fue propuesto por Cohen y Leventhal, ya en el año de 1990, cuando nos dicen que las capacidades de absorción son aquellas capacidades para reconocer el valor de la nueva información que está en el exterior de la empresa y la habilidad asimismo para asimilarla al interior y aplicarla con fines comerciales. Esto pues sería aplicar nuevos procesos productivos o ofrecer nuevos servicios también aplica, ¿no? Esto está fundamentado en lo que ellos consideran unas estructuras cognitivas, que es básicamente la retención de información de los individuos al interior de las empresas, con lo que generan pues un stock de conocimiento, si lo podemos ver así, es decir, un conocimiento acumulativo que a la larga les genera una expertise de saberes que son muchas veces diferenciados entre cada individuo al interior de la organización, ¿no? Lo que pues a la empresa le genera contar con diferentes saberes y un cúmulo de diferentes ideas con las que puede aprovecharse y, digamos, combinarlas de distintos modos para aprovecharse en distintos momentos. Esta concepción fue reconceptualizada más adelante por Sarah y George, que es quizá el trabajo que me parece más fundamental para la investigación, que ellos hacen una reconceptualización y lo entienden como el conjunto de rutinas organizacionales y procesos por el cual las firmas adquieren, asimilan, transforman y aprovechan el conocimiento, ¿no? Esto está fundamentado a su vez en lo que Nelson y Winter veían como las rutinas, que básicamente son lo que está basado a su vez en capacidades, como una habilidad suave y secuencial del comportamiento coordinado. Es decir, una vez que los individuos dentro de una organización logran poseer cierto conocimiento, pues van generando rutinas a partir de su hechura el día a día, pues van haciendo que ese conocimiento sea el sustento de que la empresa pueda adquirir el conocimiento de fuera, que es decir, la adquisición, después un proceso de asimilación, que es lo que presento en la tabla de abajo, que el concepto de asimilación está más pensado en cómo la empresa encaja el conocimiento nuevo con el ya poseído, ¿no? Después pasa a un tercer momento que ellos entienden como capacidades de absorción realizadas, donde la empresa es capaz no solo de tenerlo y poseerlo, sino de transformarlo, es decir, reaplicarlo dentro de sus procesos productivos o de servicios. Y por último, una etapa 4 de explotación, donde las empresas pueden o son capaces de poner productos y servicios en el mercado de forma exitosa tras un proceso de pues, gestión del conocimiento al interior de la empresa. Entonces, esta es una primera aproximación, al menos de capacidades de absorción. Pasando al otro tema, que son las capacidades tecnológicas, esto está, si bien detrás tenemos autores como Lal en 1992, quizá el elemento más significativo que yo quisiera resaltar es la propuesta de capacidades tecnológicas que hace Belly Pavitt, que además tiene un micrófono para ir prendido, perdón. Que pues ellos, además de hacer una conceptualización del trabajo del LAL, también proponen una taxonomía sobre las capacidades, ¿no? ¿Cómo es que podemos, digamos, operacionalizar el concepto en estudios prácticos? Entonces, pues Bell y Pavitt nos señalan que las capacidades tecnológicas son aquellas capacidades domésticas, es decir, que se generan al interior de la organización para administrar el cambio de las tecnologías usadas en la producción, los cuales a su vez pues están basadas en recursos especializados, lo que pues es un know-how tecnológico, de las cuales podremos a grandes rasgos entender dos tipos de capacidades tecnológicas, aquellas capacidades rutinarias de producción y las capacidades de innovación, ¿no? Que estas a su vez están fundamentadas pues en otros elementos como son pues las capacidades productivas y algunas de apoyo como son las financieras, ¿no? Es decir, pues obtener los recursos para que se puedan generar estas capacidades tecnológicas, que la diferencia con las de absorción es que son generadas al interior, es decir, como dicen los autores, son capacidades domésticas, donde la tarea de la organización es pues justamente crearlas por sí mismo y de aquí parte la taxonomía de Bell y Pavitt, donde pues la señalan en al menos 3 niveles, ¿no? Que serían las capacidades básicas, las intermedias y las avanzadas, que como podemos ver en la columna de la derecha, pues hay una caracterización por niveles. Por ejemplo, aquí me centraría en cómo en el último apartado, que serán las avanzadas, cómo tras un proceso de esfuerzo para generar, acumular y gestionar el conocimiento tecnológico al interior de las organizaciones, pues las empresas son capaces de producir y desarrollar, por ejemplo, proyectos de investigación y desarrollo, ¿no? En estos tan conocidos laboratorios, y pues a su vez tienen, pues, que son, digamos, el resultado de un proceso intensivo de gestionar el conocimiento, de transformarlo, de que los individuos entre ellos
digamos, que lo transfieran a través de procesos de capacitación o también de procesos con lo que señala Martin Bell, con el proceso de aprendizaje. Ahora, pasando un poco sobre el diseño de la investigación y la metodología que será utilizada, pues es claramente una investigación de tipo cualitativa, donde se busca, pues, obtener a detalle mediante las entrevistas de un estudio de caso, pues, las cualidades donde se pueda apreciar tanto capacidades de absorción en el sentido o como en la variable de nuevos servicios y, pues, del caso de estudio que presento a continuación, que es una empresa a la que ya nos hemos acercado, que, como les mencionaba al principio, pues por razones de tiempos y problemas con acercamiento con el caso anterior, pues no se pudo concretar, pero bueno, en un segundo caso tenemos al Laboratorio de Diagnóstica JR, que es un laboratorio que en el medio se conoce como un laboratorio de referencia, que es decir, que en su manera regular de operación, trabaja para otros laboratorios, es decir, no tenía antes de la pandemia una oferta al cliente, al paciente a pie, y pues el sector es de laboratorios médicos. Su enfoque tiene que ver con los estudios de alta especialidad, es decir, son estudios que no se encuentran tan fácilmente ofrecidos por cualquier laboratorio, sino que estos laboratorios cuando los ofrecen muchas veces es a través de estos laboratorios de referencia. Y bueno, aquí la parte importante, ¿por qué la selección del estudio de caso? Porque este laboratorio tiene medidas o con el estallido de la pandemia el año pasado, pues tiene nuevos servicios, ¿no? que atienden esta parte de la pandemia, principalmente con la prueba de detección de SARS-CoV-2 mediante la técnica, la metodología de PCR tiempo real, lo cual supone otras características pues, que tienen que ver más con la química. Pero bueno, el tema aquí es que pues, la empresa en menos de un mes logró colocar un nuevo servicio que pues estaba de alta demanda en ese momento, ¿no? Es decir, nuestro país empezó a cerrar negocios y la pandemia la vimos más de manera fuerte con su impacto en marzo, y para mediados de abril la empresa ya estaba ofreciendo la prueba, ¿no? Entonces, por eso es un caso relevante para tomar en cuenta, para que podamos conocer cómo es que este tipo de empresas, o al menos en este caso en particular, pues pudo colocar, o qué capacidades de absorción y qué capacidades tecnológicas le permitieron a la empresa poder poner pues nuevos servicios al público en general a través de pues reinventarse, ¿no? De pasar de un laboratorio de referencia, al menos en su concepción original, a poder ofrecer servicios al público en general. Y pues hasta el momento ese es el avance en el protocolo de la ICR, y pues muchas gracias por su atención a todos. Muchísimas gracias. Maribel, por favor. Ok, ¿sí está Daniel? Sí, aquí estoy. ¿Sí está? ¿Tiene su pantalla cerrada? Ahí está, no lo veo. ¿Dónde está? Ah, ok, muy bien, Daniel, para conocerlo. Bien, trataré de no tardarme, voy a poner aquí el reloj. Me parece también muy interesante su trabajo, sobre todo en la actualidad tenemos que ver cómo las pequeñas empresas, las que sobrevivieron, qué hicieron, cuáles son sus procesos de transformación. Entonces, muy interesante su trabajo sobre capacidades de absorción y de transformación tecnológica, ¿no? de nuevas tecnologías. Me cabe la duda si está usted a nivel del protocolo o ya tiene otros avances más, porque la duda que me surgió, bueno, dos dudas que me surgieron es si ya tiene los indicadores a analizar para hablar de estas capacidades de absorción o capacidades tecnológicas en el tránsito de la pyme. No sé si ya las tiene o si el marco de referencia ya lo leyó como para identificar bien y que nos pueda comentar cuáles son esas variables que va a destacar, que va a analizar en este análisis. No, justamente estamos ahorita a nivel de protocolo en la maestría. He platicado eso sí con mis asesores más o menos cuál sería el rumbo, y por eso le mencionaba, al menos ahorita de forma muy general, pues la colocación de nuevos servicios. Pero sí, yo quiero irme por otro tipo de indicadores, pero la propuesta con mis asesores es construir esta parte de los indicadores y el marco de la entrevista, de las entrevistas que vamos a realizar, pues
en el mes de octubre, más o menos el periodo intertrimestral de la UAM, pero hasta ese momento es como la fecha que tenemos planteada para la construcción de esa. Ok. Bien, le comento lo que a este nivel de apreciación tengo sobre su trabajo. Esto último que decía, que esta empresa de diagnósticos médicos logró trascender y que usted la elige por esta característica de que logró trascender como pyme. A mí me da la impresión que se le da la importancia y la relevancia porque trascendió, pero no trascendió porque es una pyme. Trascendió porque la rama a la que se dedica era la demandada. Si usted analiza cualquier otra pequeña pyme o cualquier otro laboratorio, todas trascendieron. O sea, podemos dejar de dar clases si usted quiere y dejar de vender coches o dejar de vender muchas cosas, pero la industria que se mantuvo fue la industria alimenticia y casualmente los servicios médicos, pues, por el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces yo le invito a que reflexione sobre esta parte de la justificación de por qué tomar una pyme sobre diagnósticos y decir que es muy importante, logró trascender, es que no había de otra. No había, todos trascendimos de alguna manera, ¿no? En cada una de nuestras áreas. ¿Por qué decir que este es un estudio de caso en específico? ¿No? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esta empresa y otras tantas de estudios diagnósticos que trascendieron? Ellas no dejaron de trabajar y cambiaron protocolos de servicio y cambiaron protocolos de atención tecnológicos, ya nos mandaban los resultados vía correo electrónico. Entonces, no me queda clara la justificación de por qué esta empresa es un estudio de caso único y lo señala como un estudio de caso en el contexto mexicano. O sea, podría ser esa o podría ser cualquier otra, ¿no? Y creo que valdría la pena reflexionar sobre por qué este estudio es un caso de estudio cuando desde mi punto de vista, pues toda la industria de laboratorios, en verdad, trascendieron sus procesos, no porque sean pymes, sino porque la situación sanitaria les obligó a trabajar con mayores protocolos, mayores medidas, ¿no? Que permitieran dar los servicios que eran necesarios en ese momento. Entonces sí, yo creo que un estudio de caso debe ser como más respaldado con elementos de unicidad, de características propias y únicas. Y entonces no me queda muy claro que este estudio de laboratorio eh, sea único para los laboratorios mexicanos, y me gustaría que lo reflexionara en términos de qué tan estudio de caso va a ser y no más bien estamos hablando de lo que la industria del sector de diagnósticos tuvo que hacer en esta circunstancia del SARS-CoV-2, ¿no? Y sobre todo identificar aquellas variables que va a valorar sobre capacidades de absorción y capacidades tecnológicas. Bueno, ojalá y le ayude el comentario. Muchas gracias, Adalberto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Daniel, muchísimas gracias por la presentación. Si les parece, avanzamos a la siguiente ponencia, que es la de Diego Alan Ramírez Yáñez, de la Maestría en Informática Administrativa de la UNAM. Sí, nos pone ahí su título: Sistema de Gestión para la Mejora Continua de Cursos de educación continua en línea, soportado por el análisis de información basado en conocimiento. Muy bien. Pues adelante, Diego, por favor. Sí, muchas gracias. Pues bueno, como ya mencionaban, el título de esta investigación es un sistema de gestión para la mejora continua de los cursos de educación continua en línea, soportado por el análisis de información basado en conocimiento. Mi director de investigación, María Guadalupe Calderón Martínez.
como un poco de introducción, pues bueno, el propósito principal de la educación, pues generalmente es dar una educación de calidad, que sea de vanguardia y que sea accesible. Por eso, a lo largo del tiempo, las universidades han buscado trascender o romper barreras y ha buscado otros sistemas para el alcance de la educación a las personas que no pueden llegar a un sitio en específico, ¿no? Como es el sistema escolarizado. Es por eso que se vio limitado en tiempos, lugares y modos. Y pues bueno, eso lo sustenta la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la COET de la UNAM. ¿Okay? A partir de esto, el año pasado se vio reflejado bastante que las tecnologías de la información eran pieza importante para continuar con estas clases que se daban presencialmente y migrar a este sistema en línea. Es por eso que, bueno, destacamos aquí las tecnologías de la información y generalmente, pues bueno, se utilizaron plataformas como Classroom, Google Meet, Moodle, Zoom, Blackboard, Cisco West, entre otros, ¿no? Para que los propios docentes y las mismas coordinaciones de las diferentes escuelas pudieran continuar con esas clases a distancia. También como otro módulo que podemos entender, hay dos tipos de educación a distancia, los Massive Open Online Courses, que es el famoso MOOC, las cuales pues estos están definidos por videos cortos en los cuales el alumno interactúa con esto, los ve, hace una interacción entre los mismos participantes a través de foros, la característica es un aprendizaje en línea y pues bueno, el ritmo del aprendizaje lo va a determinar el propio alumno, así como los recursos que él puede complementar para estos temas que está estudiando. Y por otro lado tenemos el Learning Management System, el LSM, en donde los docentes van cargando pues bueno, la teoría, los recursos teóricos, las prácticas, las tareas, y pues bueno, ellos se encargan de gestionar los recursos a los alumnos y también el ritmo de las clases la va proporcionando el mismo docente. ¿Cuál es nuestro planteamiento del problema? A partir del año pasado, la universidad desarrolló un plan de desarrollo institucional y en uno de sus puntos dice que se debe de incrementar y diversificar la oferta educativa, mejorando planes y estrategias de estudio, propiciando fortalecer y crear modelos híbridos de educación a distancia y presencial. Es por eso que nosotros buscamos la necesidad de buscar la mejora continua de los modelos educativos, programas y planes de estudio dentro de los cursos de educación continua. ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación? ¿De qué manera la relación entre el ciclo de Deming y el modelo de educación a distancia de la COET puede generar una cultura de mejora continua mediante los sistemas de información basados en conocimiento, mejorando la experiencia del usuario? Como objetivo general tenemos generar la mejora continua a través de integrar el ciclo de Deming al modelo de educación a distancia de la COET para comprender y mejorar la experiencia del usuario en los cursos en línea mediante los sistemas de información basados en conocimiento. Para mi tía, o ya le estabas, escuché que le estabas diciendo. Su hipótesis principal es la integración del ciclo de Deming al modelo de distancia de la COET, la cual generará la cultura de mejora continua a través de los sistemas de información basados en conocimiento, comprendiendo y mejorando la experiencia de los usuarios de los cursos en línea. Ok, aquí hay que recalcar que la adecuación continua, bueno, en esta parte de la adecuación continua se contemplan los congresos, las conferencias, los cursos, los diplomados, los seminarios, los talleres. Es por eso que ellos pertenecen a la red de educación continua de la UNAM y no están regidos por esta parte del modelo educativo. ¿Ok? El modelo educativo de la SUAYET o de la COET es básicamente el sistema de universidad abierta y educación a distancia, en la cual plantean los principios, las dimensiones y los componentes. Básicamente aquí podemos apreciar los principios, la flexibilidad, la adaptabilidad, la innovación. Las dimensiones nos van a regir el desarrollo que debe de considerarse para el desarrollo de las propuestas o de los planes curriculares.
Y los componentes, bueno, ya son los elementos más concretos para que se desarrollen estos planes de estudio y se desarrollen o se haga la planeación de las tareas, de los planes de estudio, las clases y las herramientas que se van a utilizar. Es por eso que nosotros tratamos de integrar este ciclo, bueno, este modelo de la Quayet y el modelo del ciclo de Deming, en la cual el ciclo de Deming plantea que debe ser una planeación, hay que ejecutar esta planeación, verificar los resultados que obtuvimos y sobre eso vamos a realizar mejoras. Es por eso que aquí ponemos que en primera instancia vamos a planear, vamos a ejecutar las clases programadas conforme a los planes de estudio o los temas, las tareas, las herramientas que vamos a utilizar y a través de encuestas vamos a recopilar esta información que se hacen a través de, ya sea de encuestas tradicionales y otro momento va a ser encuestas con un chatbot. ¿Okay? Entonces aquí vamos a extraer básicamente la experiencia del usuario, que en este caso son los alumnos, para que en el siguiente ciclo o en el siguiente curso que se va a realizar, pues bueno, nosotros hagamos las mejoras pertinentes. Bueno, a partir de esto nosotros realizamos una implementación y realizamos un diseño de un curso que contempla 4 temas, en los cuales vamos a utilizar la plataforma Moodle y la estructura es la siguiente. Tiene una videoclase, un apartado donde se cargan la teoría, las tareas y los proyectos que debe realizar. El mismo alumno tiene un foro de comentarios, dudas y preguntas en la cual los mismos alumnos deben de hacer los comentarios si es que tienen alguna duda o pregunta, y la intención es de que los mismos alumnos interactúen para que entre ellos mismos puedan disipar las dudas, pero también el docente va a estar vigilando este foro. También vamos a tener un apartado de evaluación para ver si realmente lo que aprendieron en la videoclase y a través de las tareas y proyectos se ve reflejado en esta evaluación, y la encuesta de satisfacción al final de cada tema. Entonces, nuestra primera etapa es aplicar o dar de alta a estos alumnos, en las cuales, pues bueno, van a realizar 2 temas, van a analizar esos 2 temas, y pues bueno, vamos a realizar estas encuestas de satisfacción con encuestas tradicionales. La segunda etapa se va a aplicar los segundos temas, en las cuales, pues bueno, ya en sí vamos a ingresar o hacer uso del chatbot, porque este chatbot nos va a permitir que haya una interacción entre el chatbot y el alumno como un lenguaje natural. Entonces aquí vamos a determinar si realmente al momento que ellos resuelvan o hagan la encuesta de satisfacción, realmente no hay un sesgo o nada más contesten las mismas preguntas nada más por cumplir. ¿Okay? Entonces, esa parte del lenguaje natural va a ser una pieza clave. Y finalmente, ya cuando se termine estas 2 etapas, vamos a realizar una etapa 3 en la cual vamos a realizar una encuesta con una escala Likert, en los cuales vamos a determinar los siguientes indicadores o variables independientes. 3 minutos, Diego. Sí, vamos a ver los recursos asincrónicos, en los cuales vamos a ver si los temas que se vieron realmente ayudaron al aprendizaje y los materiales didácticos fueron los idóneos. También vamos a ver la curva del aprendizaje, porque bueno, vamos a ver si los alumnos tuvieron dificultades en el desarrollo de las mismas actividades, para ver si el avance o el diseño es intuitivo, ¿no? Y esto también va de la mano al diseño del curso, que bueno, vamos a evaluar si las instrucciones, si la secuencia, la metodología de enseñanza fueron buenas para el usuario, para el alumno. Vamos a evaluar qué tanto los alumnos pidieron asesoría al profesor para disipar algunas dudas, y obviamente que ellos realizaran sus actividades.
Y pues también vamos a integrar este chatbot. Vamos a ver qué tanta interacción hubo entre el chatbot y los alumnos y si es que fue de utilidad para ellos. Y finalmente vamos a ver las aplicaciones, como en este caso aplicamos un foro dentro de la plataforma Moodle, vemos si realmente este foro fue de ayuda o si no, no tuvo algún impacto entre los alumnos. Entonces, estas variables independientes nos van a hacer el reflejo de un valor positivo de la experiencia del usuario. Y pues bueno, ¿qué nos va a permitir estas encuestas? Bueno, esta encuesta, pues bueno, determinar si hay que utilizar los recursos teóricos, si hay que hacer un curso de introducción, mejora de las secuencias de las actividades, si es que hay que hacer una asesoría programada, y de cierta manera igual mejorar la programación del chatbot, identificar los puntos deficientes, y pues bueno, ya sea que se cambien o actualicen las aplicaciones de interactivas como fueron estos foros. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, Maribel, por favor. Gracias. Diego, si quisieras poner tu pantalla sobre la hipótesis y me confirmaras cómo vas a probar, con qué elementos vas a probar la hipótesis que tú planteas, por favor. Ahí está la hipótesis. Sí, bueno, como lo mencionaba, los cursos en línea o la educación continua no pertenece como tal, no está regido al sistema de universidad abierta y educación continua. Es por eso que retomamos este modelo para aplicarlos a esta parte de educación continua e integrándolos con el ciclo de Deming para que nosotros respondamos a las necesidades de los usuarios, en este caso de los alumnos. Hay que entender que estos cursos de educación continua, pues bueno, no tienen un perfil específico para que las personas tomen estos cursos. Puede ser para público en general, ¿no? Ya sea que estén trabajando y quieran saber más del tema y actualizarse en esos temas, es por eso que se retoma esta parte de cursos en línea. Ya. Fíjate que no me quedó claro cuál es la relación entre las diferentes encuestas o lo que pretendes hacer de la encuesta y lo de las escalas y lo de la integración del ciclo de Deming, ¿no? Y que mejorará la cultura continua en el sistema de información del conocimiento, ¿no? Yo veo como que van separados ambos modelos, pasó muy rápido, no tengo la lectura exacta del marco teórico sobre el ciclo de Deming, pero sí veo como que son dos cosas, es mi interpretación, tómalo así, es mi interpretación a lo mejor inmediata. Lo que yo veo es que vas a hacer unas encuestas, pero no veo la relación entre el ciclo de Deming, ¿no? O sea, los elementos, las características que tiene el ciclo de Deming, que es el que dices que vas a integrar, y esto reflejado en el instrumento que vas a aplicar. Yo no encontré en lo que tú expusiste esa relación, y creo que entendiendo esa relación podrías efectivamente demostrar que haciendo la gestión, la integración, ¿no?, de estos elementos a partir de este modelo, pues podrías mejorar la educación continua que se da en la universidad, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, no sé si como papá o como que será alumno a distancia, tú has valorado efectivamente lo que es la educación en línea, ¿no? O sea,
ya antes decíamos, pues no sabemos cómo es la educación en línea, pero ahora que la probamos, ¿no? Ahora que la probamos, hoy más que nunca pido que regresemos a la educación presencial, ¿no? Creo yo que hay muchas cosas que reflexionar sobre la educación en línea, porque estamos perdiendo mucho, estamos perdiendo a capacidades de reflexión, capacidades de retroalimentación con otros, estamos perdiendo muchos elementos, ¿no? Que tienen que ver con el verdadero aprendizaje y comprensión de los problemas. Entonces me parece que está muy bien el trabajo de incursionar en mejorar la educación en línea. Sin embargo, creo que no es exactamente el mensaje que ahorita me estás dando, no me satisface en entender Es que hay cómo... que entonces se le conectó en todos lados. No alcanzo a entender esta parte de cómo vas a aplicar las variables del ciclo de Deming en el modelo a distancia. Yo no lo alcanzo a ver y insisto, las encuestas pues son aplicación de encuestas, pero quienes hemos dado clase también tenemos una experiencia de lo que genera la consulta a quienes nos escuchan, a los alumnos, ¿no? Depende de en qué momento lo hagas, depende de qué calificación sacaron, depende de qué aprendieron. Entonces, yo te invitaría a que también incursionaras en un poco de cómo fue esta experiencia de la educación en línea, cómo esta ha sido en todos los niveles escolares, particularmente en la universidad, y si los aprovechamientos están medidos solamente con una calificación. Es lo que te puedo compartir, ojalá y te pueda ayudar, Diego. Muchísimas gracias por compartirnos tu trabajo. Gracias, Diego. Bueno, pues a continuación, Nelly Ochoa, de la Maestría en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la UAM, nos va a exponer sobre innovación social a través de redes de colaboración. El caso de la Unión Cooperativa Tosepan Titatanisque. Creo que no lo pronuncié bien, pero repítanoslo tú, por favor, para no quedarnos con la duda. Adelante, Nelly, por favor. Titatanisque, sí, pero sí. Titatanisque, pero muchísimas gracias. Igual, este es un protocolo de tesis, aún no está la investigación en curso. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, la vemos, gracias. Sí, la vemos. ¿Escuchan bien? Perdón. Gracias. Bueno, yo soy de la maestría, como lo comentaban, de la MEJI. Mi asesora es la doctora Marta Griselda Martínez. Y se hizo una modificación, se va a hablar de los factores que propician la innovación social en el cooperativismo. El estudio de caso, como bien lo mencionaban, es la cooperativa Tosepan Titatanisque. Les voy a hablar un poco de quiénes son esta cooperativa. Esta cooperativa, para fines prácticos, es una cooperativa que se fundó en 1977 por las desigualdades que existían entre los agricultores con las familias que fungían como intermediarios. En ese sentido, si bien ellos tenían las tierras, la ganancia que tenían era muy poca. Esta unión ya se formalizó en 1980 y es una unión de 9 cooperativas regionales que ya cuenta con 3 asociaciones civiles. Agrupa aproximadamente a 38,000 familias, que la gran mayoría pertenece a grupos originarios náhuatl y tutunacus, que hablan el idioma totoneca en náhuatl. El 80%, les voy a hablar un poco de las particularidades de este grupo. Ellos comenzaron como una agrupación cafetalera, después se dieron cuenta que también había pimienta
juntan 9,000 toneladas de pimienta y se dan cuenta que al venderlas a través de cooperativas y ellos uniéndose, logran el triple de ganancia que si lo hacían a través de intermediarios. Cada año empiezan a hacerlo con diferentes productos. Son agricultores tanto de maíz, café, pimienta y miel. Lo interesante es también cómo se dan cuenta que no existen créditos para los agricultores mexicanos. El 80% de los agricultores en México no son sujetos a créditos. Entonces, hace 23 años, esta cooperativa tiene 40, a los 23 años, 43 años, a los 23 años funda Tosepantomi, que significa dinero para todos. Esto es una caja de ahorro y crédito que cuenta con un capital actualmente ya equivalente a 20 millones de dólares. Había una alta migración y eran las mujeres quienes recibían todas estas remesas, lo que provoca que el gran porcentaje de las que son parte de la asociación son mujeres. El 64 de los socios de la cooperativa local son mujeres y actualmente la directora de la asamblea de socios es una mujer. Esto cambió completamente porque antes las mujeres no eran escuchadas porque a ellas no se les heredaba tierra, pero como estuvo esta dinámica que fue transformándose a lo largo del tiempo, ahora las mujeres ya no pueden ser nada más rezagadas, al contrario, forman parte de la comunidad y de una manera respetuosa. Ellos incursionan en el mercado agricultor de la agricultura orgánica hace 2 décadas, también obligando esto a innovar, pues sus principales exportaciones son hacia Alemania y a Japón, a industrias que, más bien, a tiendas que fomentan el comercio justo. Estas tiendas ya tienen procesos de calidad que constantemente están checando si su producto cumple con las legislaciones o con los sellos de calidad que ellos pretenden. Y lo que tuvieron una crisis de Royal para el tipo de café que tenían y tuvieron que ver de qué manera podían contribuir o hacer café en sus regiones de diferentes tipos. ¿Por qué les comento todo esto? Porque es una comunidad que se ha ido regenerando, que ha ido innovando y que realmente ha tenido una vida organizativa que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Ahora bien, les voy a presentar un poco el planteamiento del problema. El modelo capitalista lo que ha provocado, sabemos que su pilar básico es la privatización de los recursos y ha traído como consecuencia profundas desigualdades, tanto sociales y por pobreza social. Esta cooperativa se encuentra en el noroeste de Puebla, es una cooperativa que se encuentra en Cuetzamala. Ahí las personas que son ricas tienen el 70% de la riqueza de todo el lugar y ellos solo cuentan con una parte. Entonces la brecha y ha provocado que grandes transnacionales puedan entrar en territorios donde antes no eran vistos. En ese sentido, son tiendas como Walmart, mineras chinas, que tratan de entrar al territorio de la Tosepan, creando aún más desigualdades, y no solo eso, sino que afectando una crisis medioambiental. ¿A qué me refiero? Las organizaciones, las empresas que ahora los recursos como minerales, agua potable, son los más valiosos porque son necesarios para que ellos sigan funcionando, son los que se encuentran dentro de esta región. En ese sentido, lo que antes ya no se consideraba tan valioso, los recursos naturales que pensábamos, más bien, sabíamos que eran finitos, pero los manejábamos como si fueran infinitos, ahora tienen gran relevancia. Entonces, todo lo que está provocando estos tres en este momento, tanto el modelo capitalista como la crisis ambiental, es que sean las creaciones de cooperativa las que den soluciones a las necesidades. Esta región era una región no escuchada, era una región en la que las instituciones gubernamentales daban licitaciones a empresas para poder explotar minerales sin respetar los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas.
Por eso la única solución que ellos encontraron fueron crear una cooperativa que solucionara las necesidades sociales. Recordemos que son comunidades indígenas que tienen culturas y dialectos diferentes. Por ejemplo, ahí se habla náhuatl y totoneca, y estos dos, aún así con sus diferencias, tenían una necesidad y un objetivo social que era defender tanto su tierra como su cultura. Y todo esto trajo consigo las innovaciones sociales. ¿Cuáles son los factores endógenos y exógenos que propician la innovación social en el cooperativismo? Es decir, ¿cuáles fueron los factores que en esta cooperativa determinó su éxito? Porque ya llevan 43 años de funcionamiento. Aparte de identificar tanto de estos factores endógenos y exógenos, lo que buscamos es analizar las motivaciones y la construcción de las etapas de la innovación social, así como analizar cómo y qué desencadena la innovación social en entornos de cooperación. El supuesto se basa en que el factor más influyente de la generación social, de la generación de innovación social, es la creación de redes de colaboración formalizadas. Esto parte de un marco explicando un poco los antecedentes de la innovación social. Hablando de innovación social, Nelly, ¿podrías quitar tu cámara? Porque se está cortando tu presentación. Por favor. Claro, permítame. A ver si con eso ya funciona mejor. Gracias. Perfecto, entonces voy a hacer una breve revisión del marco teórico que pretendo llevar con esta investigación. Uno de los principales factores va a ser cuáles son los antecedentes y qué entendemos por innovación social. Existe un gran debate sobre qué se entiende por innovación social, sin embargo, vamos a tomar una perspectiva en la que la innovación social no solo es entendida desde un sector de la pobreza o de las personas que están en situación desventajosa, como lo dice, rescatando un poco de los autores que les coloco, Murray, Mulligan y Cavalier, no se refiere a un sector determinado de la economía, sino que es la creación de productos y resultados sociales independientemente de dónde nace. En ese sentido, el Foro Consultivo de la Ciencia también lo respalda, que lo rescata a partir de que es la solución de problemáticas a partir de la sociedad. En ese sentido, es la sociedad quien se hace responsable de poder crear soluciones innovadoras a los problemas comunes que les afectan. Otra parte importante es, como lo mencionábamos, identificar la innovación social según las etapas. Estos son 4 enfoques que podríamos identificar de las etapas de la innovación social. Se van disminuyendo según la necesidad social. Como sabemos, la innovación no es un proceso lineal, sino que es un proceso que se puede ir dando de diferentes maneras. Y si bien ellos marcan como etapas, no quiere decir que estas etapas se tengan que dar de manera lineal. Lo interesante es que tanto Rodríguez y Alvarado como Whitler y Friesle ya están hablando un poco más de las redes de colaboración y de irse directamente a la práctica cuando la necesidad social debe de ser atendida de manera inmediata. Este tipo de etapas son las que se dan. Con esto buscamos ver cuáles fueron las etapas que surgieron o cómo se han ido dando las etapas dentro de la cooperativa. Otra parte importante es entender el cooperativismo como la herramienta de la economía social. Uno de los autores que mencionábamos, Maulier, él dice que existen 2 pilares de la innovación social. Una innovación institucional que tiene que ver con la gobernanza y el otro pilar que tiene que ver un enfoque de economía social y solidaria. ¿Por qué es importante la economía social? Porque aquí ya se está hablando del intercambio justo, de la no explotación del trabajo ajeno, de la reciprocidad y de la competencia cooperativa. Y por otro lado, el cooperativismo, que tiene un antecedente histórico bastante amplio con autores que vienen de Francia y en México es adoptado poco a poco en los años 50,
aquí lo que vamos a rescatar es que es la gestión empresarial que no tiene como principal razón la maximización de ganancias. Y en ese sentido, ambos conceptos se encuentran basados en valores sociales y tratan de hacer una conciliación tanto entre los objetivos sociales y los objetivos económicos. El diseño y metodología que se busca abordar a través de esta investigación es descriptivo, es a través del caso de estudio, en donde se va a hacer una serie de encuestas que primero vamos a analizar cómo ocurre el fenómeno organizativo en el contexto real, el exploratorio que busca un acercamiento al fenómeno que no tiene como un marco teórico bien definido. Ilustrativo es donde se va a exponer las prácticas de gestión más cooperativas de una empresa, y el explicativo, que incluye ya el desarrollo teórico a partir de identificar las causas y los procesos que determinaron el fenómeno organizativo y de innovación social. Por último, los resultados esperados, como bien los mencionábamos, son identificar los factores endógenos y exógenos, y los factores endógenos principalmente como las características de autoorganización de la cooperativa, que es decir, la articulación de recursos propios, ya sean materiales, técnicos, informáticos o de conocimiento, para encarar los retos y necesidades de la comunidad. Y por el lado de los factores exógenos se van a identificar las características de ecoorganización, es decir, los factores externos que condicionan el rito de la innovación, altamente ligados con el entorno cambiante y que se compone de un conjunto de aliados y oponentes. Es decir, identificar perfectamente cómo han sido las redes de conexión para que se pueda proliferar la innovación social. Recordemos que este es un coloquio que también hablamos de políticas públicas. La investigación podría ser una recomendación nada más o una herramienta que podrían utilizar los encargados de formular e implementar políticas públicas para vincularse con este tipo de innovaciones y así facilitar su co-creación y recoger sus aportes. Es la bibliografía que he utilizado y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Nelly. Maribel, por favor. Nelly, muy interesante tu trabajo. ¿Estás en el protocolo también? Sí, aún estoy en el protocolo. Okay. Yo creo que tienes una gran oportunidad de mostrarnos ahora sí que la crema innata, la esencia de cómo se da la innovación social, ya sobre todo en estas cooperativas. La parte que me parece que hubiera sido la más interesante de tu trabajo es exactamente la metodología, porque hasta donde entiendo lo que quieres encontrar es identificar los factores que generan innovación social. O sea, imagínate, los encontramos y los fomentamos para que no solamente los que ya son cooperativistas, sino que todos los campesinos, agricultores, pescadores, se vuelvan cooperativistas, ¿no? En esta presunción de hacer una encuesta, ¿qué indicadores has pensado que serían buenos, serían pertinentes abordarlos para encontrar esta autoorganización y esta ecoorganización, tanto factores internos como externos? ¿Has pensado en estos indicadores? Porque creo que aquí está la clave de tu trabajo. No sé qué tienes al respecto. Sí, lo que se pretende es llevar entrevistas, perdón, no sé si mencioné encuestas, pero son entrevistas a los líderes regionales de las cooperativas, principalmente para identificar de qué manera primero ellos organizaron los recursos, o sea, cuáles eran los recursos, qué motivaciones tuvieron, y después también ver cómo crearon las redes con los demás actores, es decir, ya lo interno, y después ellos mismos nos van a contar la historia de cómo fueron creando las redes. Es interesante, una parte que me emociona mucho, la verdad, es ver cómo ellos crearon estas redes, porque al final es lo que sustenta a la cooperativa. Ellos siguen innovando por las redes que crearon. Si bien no puedo
mi trabajo no es sobre redes organizacionales, es sobre innovación social, la paz, y podemos qué actores influyen gracias a los factores tanto endógenos y exógenos. Entonces solo van a hacer entrevistas a los dirigentes de cada cooperativa regional. Ya, aun cuando sean entrevistas, no una encuesta, debes de tener un guión de entrevista para decir, bueno, sobre este eje de discursivo es sobre el que voy a preguntar, pues para saber cómo tejieron estas redes, cómo empezaron su financiamiento y cómo se integraron, ¿no? Fundamentalmente el sector femenino. ¿Has pensado en estos indicadores que guiarían tu entrevista? ¿O tampoco has llegado a esa parte? ¿No has llegado? No. Ya. Ok. Pues a mí me parece que valdría la pena efectivamente abordar entrevistas a profundidad en tu metodología. No así encuestas, concuerdo contigo, creo yo que la técnica empleada más oportuna en un trabajo de esta naturaleza tendrían que ser entrevistas a profundidad, y en una de esas también podrías emplear un grupo focal o un par de grupos focales que te permitan hacer entrevistas a varias, dijéramos, varias personalidades, líderes, ¿no?, de esta comunidad que ya tiene bastantes años trabajando, que seguramente se conocen, y que a lo mejor en un grupo focal puedas identificar los patrones discursivos donde encuentres efectivamente estos indicadores de autoorganización. En alguna de esas te puedo platicar que indicadores como el parentesco, como las líneas de trabajo, ¿no?, donde las familias, las generaciones van trabajando en una misma parcela o en un mismo producto, ¿no? Cuando los jornaleros se reúnen, entonces ya hay grupos especiales de jornaleros. Entonces el trabajo, ¿no?, la asiduidad al mismo patrón, la asiduidad al mismo producto que se genera, también son indicadores que nos ayudan a tejer relaciones sociales entre las personas, y entonces identificar a estos personajes de diferentes actividades económicas, y que puedas tener un grupo de personas para hacer un grupo focal, te ayudaría a encontrar estos ejes discursivos para tus indicadores de autoorganización y ecoorganización. Me parece que esto te puede ayudar, ojalá y sirva. Muchas gracias, Adalberto. Gracias, Nelly. Gracias. Muchísimas gracias a ambas. Bueno, pues entonces avanzamos hacia la última de las presentaciones de esta mesa, que es la de Amaranta Saraí Navarro Méndez, que viene de la maestría en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la UAM. Adelante, Amaranta, por favor. Buenos días. Les voy a compartir mi pantalla y voy a apagar mi cámara por el internet. Bueno, ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Lo que les voy a exponer es el protocolo de investigación para la idónea comunicación de resultados de la maestría en Economía, Gestión y Políticas de Innovación en la UAM. Mi proyecto es la vinculación academia-empresa en el proceso de innovación, el caso de Consortium CAP México. Mis asesores de tesis son la doctora Gabriela Dutrenit y el doctor Daniel Villavicencio. El contenido de mi protocolo es la introducción, el problema de investigación, las preguntas de investigación, los objetivos, el marco teórico, marco analítico conceptual, la metodología, el diseño de entrevista, el cronograma y los principales resultados esperados. Bueno, el objetivo de mi protocolo es guiar, estructurar y enfocar la investigación para obtener los resultados deseados. Mi investigación será cualitativa a través de un estudio de caso, y voy a presentar los elementos clave que compondrán mi investigación, así como las etapas de trabajo. Y de esta manera
pienso pues trabajar de una forma organizada. Yo utilizo recursos gráficos, por lo cual expondré 3 diagramas, el marco teórico, un diagrama 2 para el marco analítico y conceptual y finalmente la metodología. Mi problema de investigación lo baso en 2 premisas, que el proceso de innovación es complejo, que incluye varias actividades y articula diferentes actores. Sin embargo, este proceso requiere de la adecuada vinculación entre generadores y demandantes de conocimiento, pero la evidencia nos muestra que en México estas interacciones aún son débiles. Y segundo, que la vinculación academia-empresa se enfrenta a una serie de obstáculos económicos, institucionales, políticos, entre otros, tomando en cuenta el entorno de nuestro país. Tengo 2 preguntas de investigación. Primero, ¿cómo ha logrado Consortium CAP generar vínculos academia-empresa dentro de su proceso de innovación? Y segundo, ¿qué estrategias facilitaron la vinculación y a qué obstáculos se ha enfrentado Consortium CAP al construir una empresa de base tecnológica en México? El objetivo de mi investigación es explorar la naturaleza e intensidad de la vinculación academia-empresa para los procesos de innovación en empresas de base tecnológica y los factores que han facilitado y obstaculizado estos procesos a través de un estudio de caso de éxito, como lo es Consortium CAP. Tengo 3 objetivos particulares. Primero, documentar el proceso que ha seguido Consortium CAP para lograr con éxito esta vinculación. Segundo, identificar y analizar el papel de la formación de redes de colaboración y comunidades de innovación. Y finalmente, analizar los problemas a los que se ha enfrentado la organización en su trayectoria para vincularse con otros actores. En mi marco teórico lo voy a basar en 2 ejes. Primero, la vinculación a universidad-empresa y segundo, las empresas de base tecnológica. ¿Por qué la vinculación? Porque los actores en los procesos de innovación, que pueden ser generadores o demandantes de conocimiento y a veces pueden ser ambos también, necesitamos estudiar la naturaleza e intensidad de estas interacciones, es decir, los canales, mecanismos, el grado de interacción, la dirección de los flujos de información y de conocimiento, el potencial de cada agente para obtener resultados, las barreras o incentivos que tienen para generar enlaces o no. Y en cuanto a las empresas de base tecnológica, aparte de conceptualizarlas, vamos a estudiar la vinculación academia-empresa de las empresas de base tecnológica en específico y la innovación, por qué es importante este tipo de empresa, ¿no? Mi marco analítico y conceptual lo basé en lo expreso en este diagrama. Mi objeto de estudio es la vinculación en academia-empresa, donde hay agentes principales y agentes secundarios. Los principales serían los demandantes y generadores de conocimiento. En este caso, los demandantes son las empresas de base tecnológica, los generadores las universidades, y los agentes secundarios son el gobierno, las instituciones financieras, las organizaciones intermediarias de innovación, el poder legislativo y los centros de investigación. En cuanto a todos estos procesos, nuestros ejes de investigación serán los canales y mecanismos, el grado de interacción, las redes de colaboración, la formación de comunidades de innovación, que por cierto es un concepto muy actual y nuevo en el país, por lo cual va a ser interesante revisar la literatura en cuanto a esos 2 conceptos, que son también los hubs de innovación, ¿no? Y de conocimiento. Mi metodología, bueno, no sé si nota muy bien, pero es un estudio de caso, una investigación cualitativa. Elegí Consortium CAP porque es una empresa que se encarga de desarrollar innovaciones de plasma frío. Entonces, es una empresa que surgió de la Universidad de Guanajuato. Bueno, sus principales agentes surgieron de ahí y después, al no encontrar los apoyos dentro de la universidad, salieron y generaron esta empresa, ¿no? Una startup que también se encuentra en Guanajuato. Y bueno, pueden hacer todos sus procesos, pero para mí lo más importante del protocolo es entender cómo voy a realizar la investigación, ¿no? Entonces, parto de 2 fases, la heurística de descubrimiento y luego la de justificación y confirmación. En la primera etapa es el análisis exploratorio del problema de investigación, donde pues planteé mis preguntas, que son las que ya les mencioné, comienzo con algunas proposiciones, definí mis unidades de análisis como contextuales, que serían los aspectos económicos, políticos e institucionales, los agentes productores y demandantes de conocimiento, las partes organizacionales, que sería la gestión del conocimiento y la gestión de la innovación dentro de la organización,
La individual, que es el emprendedor, en este caso el contacto directo, que es Noé Ayala, y los integrantes de la organización, que serán otros de los personajes a quienes realizaré entrevistas, y el proceso de innovación, que sería conceptualizar y estructurar su modelo de innovación, ¿no? Los instrumentos que voy a utilizar será la revisión de la literatura, entrevistas y la revisión documental, además de la documentación que yo realizaré de su trayectoria histórica como empresa, ¿no? Aquí comenzaré a hacer algunas vinculaciones entre las proposiciones y los datos, donde voy a establecer mi objeto de análisis, que son la vinculación academia-empresa, y buscar estos links entre las universidades y las empresas de base tecnológica en específico. Después, los criterios de interpretación de los resultados es cuando empezaré con la recopilación de la información del caso de estudio. Voy a codificar estos datos, la información y el conocimiento a través de herramientas cualitativas y cuantitativas. Voy a utilizar algunos instrumentos como Atlas TI, Excel, algunos mapas en ArcGIS. En la etapa 3 de interpretación y análisis de los resultados, pienso estructurar y formalizar el modelo de innovación que utiliza la empresa. Ellos en sí han establecido algunos conceptos, pero lo que yo pienso hacer es analizar el manual de Oslo y algunas otras literaturas básicas de innovación y ver a qué se adecua a su modelo de innovación. Y si están haciendo algo nuevo, pues también hay que ponerle nombre, ¿no? Entonces vamos a hablar de un diseño y observación, descripción y explicación del caso. En la siguiente etapa, bueno, en la misma etapa, en la siguiente parte, será el análisis descriptivo explicativo. Vamos a hablar sobre las redes de colaboración, las comunidades de innovación y la empresa como spin-off, que es lo más interesante del caso, porque esta empresa ha logrado vincular muy adecuadamente su empresa con otros agentes como investigadores de empresas privadas, o por ejemplo con la universidad. Yo conocí esta empresa porque nos fueron a dar una plática hace 2 trimestres. Entonces han logrado con éxito vincular varios agentes, ¿no? Y bueno, finalmente las reflexiones y las conclusiones. Mi diseño de las entrevistas, mi tipo de entrevistas, serán entrevistas semiestructuradas. El propósito es que tener una guía temática que apoye a recaudar información, pero que dé la oportunidad a una conversación natural. O sea, quiero escuchar y yo con la base teórica podré ya realizar como, no pienso ser tan técnica, sino solo escuchar y ya yo reflexionar y analizar qué tipo de modelo de innovación están planteando. Mi tipo de preguntas serán abiertas para permitir que el entrevistado pues exprese opiniones, matice o modele las respuestas y además pues tenga la oportunidad de precisar en temas indispensables de explorar. La estructura de mis entrevistas serán una presentación, la realización de las preguntas entre 6 y 10 por entrevista, dependiendo de la gente a quien esté entrevistando. Un espacio para que me devuelvan algunas dudas, el agradecimiento, y mi duración total de entrevista será de 53 a 65 minutos. Mis principales resultados esperados será, primero, la documentación del proceso de consolidación de Consortium CAP como empresa de base tecnológica en México, ¿no? Entonces voy a través de todos estos 9 meses, voy a analizar su trayectoria histórica, voy a ver qué productos y servicios ofrece la empresa, cuál es su estructura organizacional, cómo se está gestionando su departamento de investigación y desarrollo y quizá la parte más importante, cómo es su proceso de innovación. Después sería la documentación de sus procesos y estrategias de vinculación. Esto es lo que ya se acerca a la unidad de análisis. Y el análisis de la naturaleza e intensidad de los mecanismos de vinculación de la empresa con los otros agentes que participan en su proceso de innovación. Voy a identificar las oportunidades y ventajas competitivas de generar esta vinculación. Después, identificar los aciertos en el actuar de la empresa en cuanto a su vinculación con otros agentes. Y finalmente, identificar las barreras y obstáculos a los que se ha enfrentado la empresa en su proceso de vinculación. Esta es la lista de mis capítulos. Bueno, este es un resumen de todo lo que voy a investigar. Es más o menos lo que he hablado hasta ahora. Y pues mi cronograma me ha servido para poder organizar bien el proceso de estudio, ¿no? Empecé desde la definición del caso, desde tener presentaciones y entrevistas con la empresa para saber qué tan factible era el estudio,
son una empresa muy abierta, entonces no he tenido ningún problema en ese sentido, y pues se terminará en mayo del 2022. Y pues eso sería todo. Estos son los documentos que he revisado hasta ahora para realizar mi protocolo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amaranta. Maribel, por favor. Gracias por compartir, Amaranta. Fíjate, yo te invitaría a ponerle un poquito más de énfasis a la parte de la justificación, porque este consorcio es un caso de estudio. Indudablemente debes de tenerlo. En la parte de la exposición a mí no me quedó claro por qué es un caso de estudio. Me parecería que pues es un estudio de cualquier empresa. No me quedó claro lo relevante, la unicidad o lo trascendente de la empresa, como para que tú la trates o la denomines como un caso de estudio, sobre todo para México. Entonces, ahí, bueno, yo te invitaría a que metieras un poquito más de información y elementos que seguramente tú sabes para justificar por qué esta empresa debe tratarse como un caso de estudio. Si nos pones tu pantalla donde viene la metodología, si no me equivoco, y quisiera comentarte sobre las unidades de análisis. En esta parte donde tú nos compartes cómo vas a hacer el trabajo, me llama mucho la atención que hablas de las unidades de análisis y nos hablas de contextualizar aspectos económicos, políticos, institucionales, agentes productores demandantes de conocimiento, organizacional, gestión del conocimiento, individual, emprendedor, integrantes de la organización y procesos de innovación. Me causa una reflexión hablar de las unidades de análisis cuando hablas de contextualizar. Las unidades de análisis son los sujetos a los que vamos a hacer el análisis propiamente dicho. Entonces, yo te invitaría a que reflexionaras esta parte de las unidades de análisis, porque creo que una vez que identifiques las unidades de análisis, creo que te va a quedar un poco más claro esta parte de a quién vas a analizar en esta vinculación academia-empresa, ¿no? Creo yo que en este proceso de vinculación academia-empresa, ambos sectores tienen actores importantes y estos actores tendrían que escudriñarse y saber cuál efectivamente son los elementos que ayudan a que se dé esta relación entre academia-empresa. Hablar del contexto en el que se da la relación academia-empresa no es la unidad de análisis. Las unidades de análisis pueden ser conceptos, pueden ser sujetos, o pueden ser objetos también, pero sí creo que aquí te haría falta reflexionar sobre cuáles son tus unidades de análisis. Comparto contigo el que vas a hacer entrevistas, yo diría que hicieras entrevistas estructuradas, ¿no? Que te permiten efectivamente profundizar en temas específicos que tienen que ver con la vinculación empresa y que tú puedas controlar la entrevista propiamente dicha, ¿no? También me gustaría que pudieras reflexionar sobre tu título y tal vez pudieras darnos un panorama un poco más amplio del tipo de servicios que ofrece la empresa y a lo mejor vincularlo ya con un producto en específico y casar el título con lo que la propia empresa está haciendo y cómo se vincula con, en este caso, con la academia.
veo una ausencia de factores de la academia, o sea, la vinculación academia-empresa tiene todo un marco de referencia de lo que la academia da o de lo que la academia no da, y ahí yo siento como que te faltó o yo no lo alcancé a ver, ¿no? Hablar de todos los elementos que el contexto académico, todas las carencias que tiene el sistema educativo nacional, sobre todo el público, tiene respecto a su responsabilidad para atender la demanda de la empresa. Entonces creo que también aquí hay un punto que podría ser oportunidad para ti para mejorar esta parte del trabajo. Ojalá y te sirva el comentario. Muchísimas gracias, Adalberto. Bien, Muchas pues, gracias. Gracias a ambas. Pues creo que la mesa resulta interesante, varios estudios de caso, modelos de gestión que hemos revisado. Casi todas estas investigaciones están en proceso de afinar protocolos y demás, pero estoy seguro que nos quedan 10 minutos para 9 para algún intercambio de los asistentes a la mesa con los ponentes. No sé si hubiera alguna pregunta. Lo que vemos, si alguien se anima a alguna pregunta, ¿serían tan amables quienes puedan de prender sus cámaras para tomar una foto de la sesión? Pilar, ¿la tomas tú o la tomo yo? La tomo yo. Muy bien. Pues a ver, vamos a esperar un poquito más a lo que se animan a las preguntas. Bueno, pues no, yo voy a tomarla. ¿Preparados? Ahí van, ahí van. Si me los vuelvo a poner, porque ahí está, creo que se pusieron un poquito más. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? En esta brevísima pausa, ¿surgió alguna duda, algún tema? Bueno, puedo preguntar, ¿verdad? Okay. América, si me permiten, fue primero en levantar la mano. Por favor, Muchas América. Gracias. Muchas felicidades a todos los ponentes, temas muy interesantes. Yo tengo un par de preguntas. La primera es para Daniel, en relación al tema que menciona sobre esta adopción de la técnica de PCR tiempo real por parte de la empresa. Mi pregunta en específico es si media una transferencia tecnológica de algún tercero, de alguna otra empresa, de algún centro de investigación, o fue desarrollado dentro del mismo departamento de investigación de la empresa. ¿Pudiéramos recoger primero una ronda de preguntas y contestamos después? ¿Pudieras hacer la otra pregunta, América? Y ahorita sí, pasamos a las respuestas rapidísimas. Claro que sí. La segunda pregunta es para Nelly Ochoa. Un trabajo muy, muy interesante. Me gustaría conocer su perspectiva en relación a la parte de protección del patrimonio biocultural, ¿no? O sea, ¿qué visión tienes en relación a si se está preservando o cómo contribuye también en la generación de nuevas innovaciones y conocimiento? Gracias. Muchísimas gracias. Maribel Flores, si pudieras también plantear la pregunta y después de eso pasamos ya a responder. Bueno, buenas tardes. Sí, mi pregunta es para Nelly. Me parece que es un trabajo muy interesante y actualizado, ¿no? En lo cual muchos académicos estamos interesados.
Quiero saber si, qué herramientas, si está utilizando alguna herramienta tecnológica. Muy bien. Podemos pasar a las respuestas en el orden que se plantearon, por favor. Sí, gracias. Bueno, para contestarle a América, no, la técnica es una transferencia. Se ha ido desarrollando durante varias décadas hasta donde sé. Como les mencionaba, esa parte ya es muy, muy técnica, pero obviamente, pues empapándome un poquito del tema, esa técnica pues la ocupan varios laboratorios y seguramente la patente está fuera del país. Y justamente por eso es la pertinencia de las capacidades de la producción, ¿no? De ese conocimiento que está en el entorno, cómo las empresas se apropian de ella. Y tiene dos partes, ¿no? La parte del know-how, de cómo utilizarla, y la parte tecnológica, porque también no cualquier equipo, ni no cualquier reactivo que así se le conoce, pues se puede combinar con la técnica de PCR. O sea, ahí entran tres elementos que podríamos considerar básicos, ¿no? El know-how, el equipo, o sea, el equipo, la tecnología física y la tecnología también que es un poco física, pero de una parte más químico-biológica, porque es el biológico o el reactivo que ocupan estos equipos para reaccionar con las muestras de los pacientes. Entonces, esta parte, hay convenios, o la empresa tiene convenios con proveedores en Corea, sobre todo, que es la parte del reactivo, y proveedores alemanes, que es la parte del equipo, ¿no? Con Tiagen, que es la empresa alemana, y Sijin es la empresa coreana. Entonces, son varios vínculos. Y pues sí, la técnica seguramente la desarrolló algún científico. Me parece que en los 80 surge con más fuerza y se ha ido mejorando, ¿no? Porque ahorita es realmente el nombre específico es RT, PCR tiempo real, que es como la más novedosa, pero pues básicamente los medios siempre te manejan PCR tiempo real, ¿no? Que es el nombre como más acotado, más comercial. Gracias. Perdón, muchísimas gracias por sus preguntas, qué bueno que les interesa el tema. En el tema de lo que me preguntaba América acerca de la biocultura, ellos principalmente hacen innovación de proceso en el café. Entonces sí están innovando en cómo crean biofertilizantes y de esta manera los están tratando de proteger. Tienen un premio, me parece que lo da Zagarpa, ahorita no recuerdo exactamente, pero tienen un premio gracias a la manera en la que ellos están creando estas innovaciones alrededor del café. Como les comentaba, tuvieron un proceso en el que la roya, ellos solo tenían un producto de café, más bien un grano de café principal, pergamino, y la roya atacó este grano y entonces tuvieron que otros tipos de granos se podían dar. Entonces, sí están ocupando. Lo interesante de Tosepan es que ocupa leyes, ocupa todo lo que pueda haber reglamentado para proteger lo que ellos mismos están generando, porque se dieron cuenta que es la única manera de ser respetados. Lo que me preguntaba Maribel acerca de cuál era la perspectiva también de que, cuáles son las herramientas tecnológicas, si están ocupando herramientas tecnológicas. Tengo entendido que mujeres dentro de sus hogares modifican a las estufas porque consumen mucho gas y entonces ellas están haciendo algunas transformaciones dentro de las estufas para adaptarlos a sus entornos, y en ese sentido sí están ocupando alguna tecnología, o sea, sí están haciendo modificaciones tecnológicas. Todavía no tengo a la mano la información, así que no te podría decir exactamente cuáles son las innovaciones tecnológicas que están surgiendo dentro del colectivo. Principalmente son más innovaciones de procesos, innovaciones organizacionales y de marketing las que ellos tienen, pero no se deslinda que podrían tener más innovaciones. Entonces, muchas gracias. Espero haber contestado sus preguntas. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a los ponentes, a Maribel, que nos hizo el favor de comentar cada una de las presentaciones, y a todos los asistentes. La verdad es que me da gusto ver que algunos de los ponentes de otras mesas interesados en los trabajos de otros. Es así como nos enteramos
dónde está el trabajo y la investigación de otros y bueno, discutimos nuestra propia investigación. Vamos a dejar hasta aquí esta sesión.